Buenos días, soy Guillermo Morán, soy el subdirector del Archivo General de Indias y hoy me cabe el gusto de darles a todos ustedes la bienvenida a la presentación del libro a la que vamos a asistir a continuación. Para esta institución, las relaciones hispanolusas que vienen desarrollándose desde el mismo momento del inicio de la existencia de estas dos realidades estatales es, sin duda, a partir de este evento, cuyo quinto centenario estamos terminando de celebrar, que es la primera circunnavegación, uno de los objetos de interés más preciados que tenemos, sobre todo en lo que al siglo XVI se refiere, pero como hemos querido transmitir en todos y cada uno de los eventos que hemos hospedado en esta casa en relación con la difusión de este hecho, el final de la primera circunnavegación no es ni mucho menos el final de una historia, sino más bien el principio de este fenómeno que hoy en día conocemos como globalización. Por ello son muchos los investigadores, los estudiosos que hablan de este periodo como de la primera globalización. En este momento los reinos de Castilla y de Portugal son los protagonistas absolutos porque son las dos potencias navales, económicas, principales del mundo europeo occidental. Es por ello que nos complace recibir aquí la presentación de este volumen que explora mucho de lo que sucede a continuación, prácticamente hasta el momento presente. Recibimos, por lo tanto, aquí al Centro de Estudios Internacionales, que depende del Instituto Universitario de Lisboa, y al Real Instituto Elcano. Le voy a pasar la palabra a continuación, volviendo a agradecer su asistencia a este acto, a José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por esta presentación. Muchísimas gracias por hospedarnos en un lugar tan especial para todos nosotros como es el Archivo General de Indias y darnos la oportunidad de poder estar esta mañana con ustedes presentando lo que ha sido el resultado de casi 3 años de investigación de más de 30 investigadores que han escrito en 2 idiomas sobre un tema sensible y durante la pandemia. O sea que ustedes pueden hacerse una idea de lo que ha sido este esfuerzo, un esfuerzo que estamos muy satisfechos y que nos está encantando compartir con todos ustedes en el acto de hoy, que es el lanzamiento oficial del libro. Como ha dicho Guillermo, lo que nosotros nos planteamos en este libro fue cómo conectar lo que fue la primera de las globalizaciones, la globalización que fue posible gracias a la hazaña ingente de Elcano y Magallanes, de la que ahora se cumple 500 años, cómo conectarla con lo que había ocurrido en la segunda globalización. La segunda globalización es una globalización en la que, a diferencia de la primera, ni Portugal ni España fueron los protagonistas estelares, fueron compañeros de viaje, fueron incluso países que llegaron tarde a esa segunda globalización que se produce durante el siglo XX y fundamentalmente durante la primera parte del siglo XXI. Y que sí queríamos estudiar esto de una manera que no fuera exclusivamente económica. Querríamos explicar esto de una manera de la que pudiéramos tener una múltiple aproximación al tema con las visiones de académicos que han trabajado con independencia, con datos, con capacidad de análisis, y queríamos hacerlo utilizando algún mecanismo que nos permitiese conectar
el pasado con el presente y, sobre todo, con el futuro. Este es un libro en el que analiza la presencia global de España y de Portugal en 3 áreas, digamos lo que tradicionalmente podríamos considerar como economía, la presencia militar y el poder blando de los 2 países, el poder cultural, su participación en ayuda al desarrollo. Hemos querido dar esa triple versión utilizando un instrumento que está elaborado por el Real Instituto Elcano, que es el índice de presencia global del Instituto, y utilizando ese índice de presencia global hemos querido poner sobre la mesa cuáles son las fortalezas que tenemos, cuáles son las debilidades, con un objetivo muy claro: poder dar inputs, poder dar ideas para la realización de políticas que refuercen nuestras fortalezas y que minoren las debilidades que claramente tenemos en esta segunda globalización. Este es el objetivo del libro, que mis compañeros ahora van a presentar en el debate. A mí únicamente me resta subrayar algo que creo que es importante y que Guillermo también ha hecho referencia, que este es un libro que surge de la cooperación entre académicos portugueses y académicos españoles. Y lo que hemos aprendido a lo largo de este largo proceso y difícil proceso, y aprovecho la oportunidad para públicamente agradecer a Pedro y a Iliana el inmenso trabajo que han hecho como coordinadores de estos trabajos, lo que hemos aprendido es que tenemos muchas áreas en las que podemos colaborar y en las que deberíamos de seguir colaborando. Este es un libro que es el inicio de una mayor vinculación entre 2 instituciones académicas de 2 países que comparten muchos problemas y que tienen parte también de algunas soluciones que son las que creemos que a través de esas políticas públicas se debería de estar impulsando. Muchísimas gracias por su presencia aquí y yo vuelvo a ceder la palabra a la que va a ser nuestra moderadora en el acto, María Solanas, del Real Instituto Elcano, que es la que nos va a intentar pastorear en los próximos minutos. Sí, pero antes José Carlos, Ay, perdón, Juan. Perdón. A Juan Marchena, que es el responsable de que estemos aquí. Perdón, un instante, es que, discúlpenme, hay determinadas instituciones aquí que son prácticamente de la casa. Las 2 universidades de Sevilla se cuentan entre ellas. Debo pedir disculpas porque es que no he mencionado en mi presentación a la Universidad Pablo Olavide, que está aquí representada en la persona del profesor Marchena. Le ruego me disculpe porque es absolutamente imperdonable. Lo siento. Perdón por la interrupción. Nada, en modo alguno, muchas gracias al Real Instituto Elcano y, cómo no, a nuestra casa común, el Archivo de India, ¿no? El archivo es una casa que para nosotros, los americanistas, no solamente de Sevilla, sino de todo el mundo, es nuestra casa colectiva, porque guarda una parte muy importante de la memoria. Aquí con nosotros hoy, y quiero agradecer la presencia de, cómo no, de una de nuestras huacas en el sentido sagrado de la palabra, la doctora Enriqueta Vila, que ha sido maestra y sigue siendo maestra de todos nosotros. Muchas gracias, Enriqueta, por estar aquí. Y, cómo no, a compañeros y estudiantes, cursantes de los másteres, los doctorados, los postdoctorados que tenemos en la Olavide, y hay aquí compañeros, estudiantes, profesores de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, no me quiero saltar a nadie más. Bueno, muchas gracias por la presencia de todos ustedes aquí. La Olavide es una casa también común, es la única universidad pública en toda Europa, presidente, que tiene el nombre de un latinoamericano, falta CIA, un peruano ilustre, como ustedes saben, uno de los actores y autores de la Sevilla Ilustrada, reformador de la Universidad Española. Tenemos muy a gala tener ese nombre. Miembro podrido de la religión. Miembro podrido de la religión, según dijo la Inquisición, que a buena hora desapareció de la historia de este país. Bueno, muchas gracias a los compañeros, muchas gracias a María, muchas gracias muito obrigado por el trabajo realizado, y bueno, y esperemos que el acto de esta mañana, y sobre todo el libro, que para eso nos congrega, esté al alcance de ustedes rápidamente. En la biblioteca de la Olavide ya va a estar. Y así que, para que sirva como modelo de cómo se pueden hacer las cosas cuando los académicos de un país y de otro interactúan y se ponen a hacer buenos trabajos, como es el caso. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, queridas amigas y amigos.
muchísimas gracias, Juan, Guillermo, José Juan. ¿Sí? ¿Ahora? Bueno, pues me van a permitir que empiece diciendo que también para mí es un honor y un privilegio que el Archivo General de Indias nos acoja y que todos ustedes hayan querido venir a compartir con nosotros lo que es la primera presentación de los contenidos de una obra que ya quienes me han precedido en el uso de la palabra han puesto digamos, su ambición y su enorme trabajo, ¿no? Vamos a intentar en estos minutos presentarles un adelanto de lo que es una obra, digamos, coral, multidisciplinar, que incluye perspectiva contemporánea y perspectiva histórica, que se aborda con una doble mirada. Les decía que en estos minutos vamos a intentar compartir con todos ustedes esta obra que tiene una doble mirada, que creo que es muy particular del libro, ¿no? Una mirada hispanolusa o luso-española, ¿no? Una mirada ibérica, en definitiva, ¿no? Subrayábamos también ayer en la presentación institucional. Y que ha tenido también unos aliados, unos compañeros de viaje muy especiales, como son el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Agencia Oficial Boletín del Estado, que también nos han acompañado en la elaboración de esta obra. Este libro cuenta con un elenco de 14 coautores y coautoras que han ido compartiendo capítulos con esa mirada ibérica, española y portuguesa, y uno de los cuales, el autor del primer capítulo, tuvimos la gran fortuna de que fuera John Eliot, que tristemente falleció durante la impresión de la obra, por tanto, bueno, le debemos un agradecimiento particular, ¿no? Y para esta presentación en concreto contamos con 4 de los coautores. José Juan Ruiz, que ha sido, además de presidente del Real Instituto Elcano, ha sido coautor del capítulo económico de esta obra. Juan Marchena, que ha sido coautor del capítulo, uno de los capítulos históricos del libro, y Iliana Olivier y Pedro Seabra, que además de coautores de sendos capítulos, han sido también coordinadores de la obra junto con Manuel Gracia, que también nos acompaña, y Luis Nuno Rodríguez. Es decir, es un libro escrito con 4 manos españolas y 4 manos portuguesas, ¿no? Y muchas manos y una mirada, como decimos, multidisciplinar. Les iré dando la palabra sucesivamente para intervenciones sobre los contenidos específicos del libro, de manera que podamos hacer ese repaso. Les animo a que accedan al libro de manera gratuita, como todo lo que hace el Real Instituto Elcano, a través de nuestra web. Ahí tienen a un clic esta obra bilingüe, este proyecto binacional tan querido para nosotros. Pero antes de empezar a desgranar el resto de los contenidos del libro, le querría pedir a Pedro Seabra, del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa, que nos enmarque el libro, que nos dé un enfoque general sobre la obra, el proceso de elaboración de este proyecto binacional, que, y aquí me callo, hemos tenido la suerte de que se haya inscrito también como uno de los eventos de las conmemoraciones oficiales del 5º centenario de la primera circunnavegación. Adelante, Pedro. Gracias. Muchas 5 gracias. minutos. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y claro, es también un honor, un privilegio, pero sobre todo una gran alegría poder estar aquí presente para presentar esta obra, y les comparto que todavía no parece real que hemos conseguido terminar y publicar este libro. Desde hace 2 años y medio que hemos trabajado activamente, intensamente entre todos, y es en verdad una gran alegría lo poder ver aquí en nuestra mesa y compartir con queridos colegas y con todos vosotros aquí esta mañana. Pues también les tengo que empezar por agradecer en mi nombre, claro, pero también en nombre de Luis Nuno Rodríguez, el otro coeditor que nos acompañó en este viaje en estos años y que infelizmente no puede estar aquí presente hoy, pero agradecer naturalmente a todo el apoyo y el gran desafío que el Real Instituto Elcano nos presentó en febrero de 2020, y con lo cual el Centro de Estudios Internacionales aceptó y embarcó en este gran viaje. Pero claro, también todas las otras instituciones que también han prestado un contributo
increíble para todo este proceso. Naturalmente, es el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Agencia Boletín Oficial de Estado, pero claro, también agradecer al archivo por recibir aquí hoy para esta presentación. Me gustaría también enfocar este punto que María ya ha hecho ahora, la parte de todo este labor de años, estar ahora finalmente disponible de forma integral y libre online. Y ese objetivo, creo, es algo que ambas las instituciones, el Centro de Estudios Internacionales y el GIAL, Instituto Elcano, lo comparten por entero. Asegurar que todo este labor y que todo este trabajo que tuvimos durante años pueda ahora servir para instigar más estudios y provocar otros proyectos y, quién sabe, inspirar a otros a seguir pensando un poco más sobre estas materias. Y de forma muy sencilla, porque queremos todos empezar a hablar sobre nuestros propios capítulos, pero si puedo dar una imagen o una idea general sobre el libro, en verdad esto se trató de aprovechar un momento único, el momento del 5º centenario de la circunnavegación, y de intentar aprovechar esa ocasión y todas las festividades y homenajes que los dos países querían hacer, para pensar un poco de cómo podemos utilizar este tipo de eventos para refletir sobre el presente y sobre el futuro. Y claro, aquí la gran cuestión de investigación que nos motivó durante este proceso fue pensar cómo podemos mejor definir el concepto de globalización y hasta qué punto conseguimos identificar caminos compartidos entre Portugal y España en ese mismo proceso. Y claro, esto parece un objetivo muy ambicioso, muy difícil de ejecutar, pero para eso tuvimos la gran fortuna de contar con una herramienta muy importante, el Índice Elcano de Prensa Global, que nos presentó con un mapa de cómo podríamos tomar esta cuestión de investigación y partir en diferentes componentes, de modo a que podríamos analizar el papel de Portugal y España en diferentes dimensiones. Pero claro, todo esto sin nunca olvidar que la gran cuestión o que el gran motivo que nos juntó fue precisamente el primer viaje de circunnavegación de Fernando de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano. Entonces siempre nos pareció muy importante asegurar o garantir que habría una componente de historia en este libro. Y es así que empieza. Proporcionamos una primera parte que se enfoca sobre todo en comprender el impacto más inmediato del viaje de Fernando Magallanes y Elcano, y que nos apunta algunas pistas del punto de vista histórico, pero después avanzamos el tiempo para intentar pensar entonces cómo es que la actual globalización impacta o ha impactado el lugar de Portugal y España en la escena internacional, pero claro, también cómo ese mismo impacto se puede analizar cuando nos concentramos en su parte económica, en su parte de proyección de fuerzas militares o, claro, en la parte de la proyección más blanda, que Iliana seguro nos va a compartir un poco más. Y terminaría por aquí simplemente enfatizando otros dos puntos. Por un lado, claro, el contributo importantísimo que fue el capítulo de Sir John Eliot, que infelizmente nos dejó durante el proceso de esta obra, pero a quien le dedicamos y quien da un primer paso en el libro para hacer comprender todo el contexto de los restantes capítulos. Y por último, me gustaría también notar que tenemos el honor de contar con un prefacio firmado por el presidente de la República Portuguesa y por su majestad el rey de España, que de forma muy generosa también se decidieron juntar a esta obra. Y creo que eso refleja bien el espíritu de colaboración y de cooperación entre los países y la importancia que todos hemos atribuido a esta obra. Y me quedaría por aquí. Gracias.
Muchas gracias, Pedro, por la concisión, además, y por atenerte a los tiempos. Tendemos a pensar, Juan, que los cambios profundos y acelerados que estamos viviendo son una característica de este siglo XXI, ¿no? Pero, como señaláis en vuestro capítulo, João Paulo Oliveira y tú mismo, la primera circunnavegación, nos cambió de una manera que no somos hoy capaces de imaginar ni de dimensionar, ¿no? Y en las 3 décadas, ¿no?, señaláis que van desde 1490 a 1520, ese cambio sufrió una aceleración trascendental, ¿no? Me gustaría que nos dimensiones efectivamente las claves de esa relevancia histórica de aquel momento, ¿no?, y del nacimiento de esa globalización y de los efectos y de los impactos de aquella circunnavegación, de la primera circunnavegación. Gracias, Juan. 5 minutos. Gracias, María, por tu pregunta. Claro, así arranca el libro. El libro arranca con el viaje como la primera globalización, el arranque de la globalización y de la modernidad. Hace más o menos un mes, bueno, menos de un mes, ¿no?, estaba con mi esposa en Azores con un proyecto nuevo europeo que tenemos que se llama Las Islas Atlánticas de la Modernidad, trabajando los archivos, y una tarde decidimos hacer un piquenique, como se dice en portugués, ¿no? Y obviamente fuimos a un supermercado, compramos un vinito riquísimo de lava azoriana y una lata de atún. Y la lata de atún se llamaba Atún Magallanes. Bueno, qué interesante, Atún Magallanes. Pero lo interesante era que la lata tenía un escudo, un logo grande, el rostro de Magallanes que conocemos todos, y ponía alrededor, no ponía ni la vuelta al mundo, no, decía o pioneiro da globalización. ¿Qué tal? Ya el Atún Magallanes ya era o pioneiro y pensábamos con Nayi. Digo, hay que ver cómo afortunadamente hemos conseguido cambiar las cosas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes hace 3 o 4 años cuando empezamos a trabajar? Claro, con João Paulo Costa ya llevamos años trabajando en Magallanes, claro, pero cuando nos incorporamos al proceso tanto de la estructura de MISAO de Portugal, como de la Comisión Nacional, como los trabajos con el Real Instituto Elcano, ya digamos de alguna manera más específica sobre eso. Yo recuerdo, y Enriqueta también se acordará porque lo hemos hablado mucho, cómo empezamos con una bronca. ¿Se acuerdan ustedes cómo inclusive los medios de comunicación portugueses y españoles estaban enfrentados, peleando y tirándose, unos se tiraban a Elcano y el otro se tiraban a Magallanes, ¿no? Como si fuera posible pensar a Elcano sin Magallanes o Magallanes sin Elcano. ¿Cómo han cambiado? Y esto ha sido tarea, yo creo que de todos. Y este libro, de alguna manera, termina cerrando y explicando que no era importante esa pelea inicial, sino acabar descubriendo que los mundos ibéricos construyeron nada menos que los cimientos de la globalización y sobre todo los cimientos de la modernidad. Y que no hubiera habido manera de hacerlo de otro modo. La historia... uno puede pensar que la historia no tiene lógica. Claro que tiene lógica. Y una de esas lógicas históricas es que la modernidad solo se podía producir en ese momento, a partir de la caída de Constantinopla, de la toma de Constantinopla por Mehmed II, la ruptura de la ruta de la seda y el forzado descubrimiento, y yo uso descubrimiento con todas las letras, el forzado descubrimiento de una ruta que enlazara de nuevo Oriente con Occidente. Muchas veces a mis estudiantes cuando me dicen, bueno, Juan, ¿y eso de la globalización, eso en qué consiste? Digo, no, eso es muy sencillo, son 30 años que cambiaron el mundo, como decía María, entre 1492 y 1522, 30 años exactos, ¿no? Y me dirán, bueno, Juan, pero el mundo ha cambiado mucho, podemos pensar, por ejemplo, cuánto ha cambiado el mundo del año 92, ¿no? De 1992 al año 2022, ¿no? Los últimos 30 años que hemos vivido. Y yo digo, bueno, ha cambiado relativamente, porque este es mi celular todavía, que la gente se asusta. Este es un celular del 92. Claro, ustedes todos tienen unos celulares extraordinarios, pero esto a mí me sigue sirviendo para comunicarme. Han cambiado las cosas, pero desde luego no han cambiado como cambiaron entre 1492 y 1522, por una mera razón, si ustedes quieren, geográfica. El mundo conocido
antes de 1592, en un mundo plano, en un mundo de tierra. Ya están todas las representaciones cartográficas, donde está todo, ¿no? Un mundo que viene, si quieren, desde la China, porque estaban conectados durante siglos, ¿eh? Desde la China, si ustedes quieren, hasta Cabo Verde, ¿eh? Pero claro, si pensamos, ese mundo está representado, y esa es la tierra. Y los bordecitos, sí, hay una agüita así, ¿no? Acuérdense de todos esos mapas. Pero resulta que esa distancia entre la China y Cabo Verde o las Canarias, pónganlo como quieran, son 13.000 kilómetros. Si el Ecuador tiene 40.000, pues resulta que faltan 26.000 kilómetros, nada menos, 2/3 por conocer. Y cuando digo conocer, digo poner en conocimiento los unos y los otros. Porque está claro que la China, la India, inclusive Malasia, Indonesia, todo eso estaba más que conocido a lo largo del siglo XV hasta las Azores. Y hay que navegar mucho el Atlántico para encontrarse con las Azores. Y sin embargo las Azores están descubiertas desde la primera mitad del siglo XV. Es decir, que ese mundo que parece gigantesco, tan grande, en realidad era 1/3 del total del planeta. Y entre 1492 y 1522 se ponen en contacto los otros 2/3 del planeta. Pero es que además, uso ahora la palabra planeta, antes hablamos de tierra. Ahora hay que usar la palabra planeta y además en medio se encuentran, porque esa es la palabra, se encuentran con un continente gigantesco que se llamará luego América. Un continente que tampoco se conocía en sí mismo, porque está claro que los indígenas de las praderas no estaban en contacto con los aztecas, ni los aztecas sabemos con los problemas con los mayas, ni mucho menos el imperio del Tahuantinsuyo, por más que se extendió, no tenía un carácter americano continental. O sea que América se pone en contacto consigo misma, y eso hay que reconocerlo, a partir de 1492. O sea que 1492 y 1522, cuando termina el periplo de Magallanes Elcano, es la verdadera globalización, si ustedes quieren, la planetización. Pero además con un planeta diferente, que resulta que se descubre que tenía muy mal puesto el nombre. Tierra, ¿no? Pues resulta que no es tierra. El planeta debió llamarse agua o océano. Y se acaba descubriendo que lo que existe sobre ese planeta no son territorios, en todo caso serían maritorios. Qué interesante. Pero es que además se descubre algo mucho más grande, que es que navegando se puede llegar a cualquier lugar de ese planeta. Pero claro, no todo el mundo está en condiciones de hacer esa navegación. Se requieren mecanismos técnicos, se requieren mecanismos políticos y económicos, se requieren mecanismos científicos, se refiere a un conocimiento no solamente de las estrellas, de la posición, porque una de las cosas impresionantes que está depositado además en este archivo, que es el diario de Francisco Albo, si ustedes lo miran bien, en contra de la opinión pública que dice, ¡ah, qué aventura! No sabían dónde estaban. Falso. Sabían todos los días dónde estaban. Sabían la posición exacta de las embarcaciones. Ahí está el diario de Albo que está aquí. Me parece formidable que podamos, de alguna manera, recomponer todo esto. Creo que en el libro lo hemos intentado. Explicar que esa globalización, para bien o para mal, ahí no podemos entrar, no podemos juzgar la historia. Para bien o para mal, esa globalización se produjo de una manera muy concreta, en un tiempo muy concreto, en estos 30 años que verdaderamente cambiaron el mundo, y que si nos fijamos bien, nos ponen en el disparadero de pensar qué hemos hecho con ese hermoso planeta de 1522 en nuestros días. ¿Estamos en condiciones de seguirlo manteniendo? ¿O estamos en condiciones de asistir con todos nosotros a su definitiva destrucción? Yo creo que ese es el último objetivo de este planteo, ¿no? De esta globalización, de decir, ojo, de la globalización es verdad, empieza en 1522, pero no ha terminado y nosotros somos responsables. Hoy, todos los que estamos aquí, somos responsables de cómo va a acabar esta historia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Creo que has expresado muy bien cómo la mirada a la historia, al presente y al futuro que aporta este libro nos trae tantas claves, ¿no? Y tantas recomendaciones para afrontar los tiempos venideros, ¿no? Me gustaría ahora pasarle la palabra a Ileana Olivier
Y sobre todo preguntarte, Iliana, en ese capítulo que firmáis Manuel Gracia, tú e Inés Ribeiro, ¿no?, en el que estudiáis la inserción de España y Portugal en la globalización actual, analizáis la política exterior de ambos países y su presencia global utilizando esta herramienta a la que se ha referido nuestro presidente, que es un proyecto emblemático del Real Instituto Elcano, que es el índice Elcano de presencia global. Y me gustaría que nos dijeras qué nos dice este análisis que habéis hecho respecto a la presencia de España, de Portugal en el mundo, cuáles serían las simetrías, ¿no?, y también las diferencias entre ambos países, y que le pusieras también una mirada al futuro, como le ha puesto también Juan Marchena. Muchas gracias, Iliana. 5 minutos. Muchas gracias, María. Yo sí, muy brevemente también quería pues empezar mi intervención con varios agradecimientos. Bueno, esto lo comentamos varias veces, ¿no?, la lista de personas y de instituciones que hay que agradecer por haber llegado hasta aquí, ¿no? Como decía Pedro, se ha hecho todo, ¿no? El libro se ha hecho, se ha terminado, se ha publicado y se ha presentado, ¿no? Y cada una de esas fases ha llevado su ilusión y su trabajo también, ¿no? Pero bueno, creo que el agradecimiento de hoy tiene que ir especialmente dirigido al Archivo General de Indias por recibirnos y a la Universidad Pablo de Olavide y concretamente a Juan Marchena, el gran culpable, ¿no?, y responsable de que estemos aquí hoy. Sí, efectivamente, en este capítulo, como ya señalaba el presidente, como mencionabas tú también, María, el índice Elcano de presencia global es uno de los mimbres, ¿no?, que hay detrás del libro, y este índice lo hemos estado utilizando en distintos momentos y en distintas publicaciones para dos cosas, ¿no?, o para caracterizar la globalización, o, como hacemos en este capítulo, ¿no?, este capítulo de Inés, de Manu y mío, para observar la proyección de los países en el espacio internacional y, concretamente, en este caso, para observar la proyección de Portugal y de España en el espacio internacional, ¿no? Has resumido perfectamente la estructura del capítulo. Yo añadiría que, además, desde un principio, y esto fue algo en lo que insistió Inés y que creo que luego lo agradecimos mucho, ¿no?, el ubicar este análisis en el marco teórico de la geopolítica clásica y de la geopolítica crítica, porque esto es algo que también mencionábamos ayer, partiendo de la historia, de la economía, de las relaciones internacionales, de los estudios estratégicos, en muchos casos, y en este capítulo también lo vemos, acabamos muchas veces en la geografía, ¿no? Y en este sentido el enfoque geopolítico nos ha sido muy, muy útil para entender muchas de las claves y muchas de estas similitudes y también diferencias que observamos entre los dos países, ¿no? Tú nos preguntabas concretamente por esas similitudes y diferencias, y así es como acabó estructurándose el capítulo, ¿no? Y esto es muy interesante porque tanto en la primera parte es el marco teórico, pero en esa segunda parte en la que observamos cuáles son los objetivos de política exterior de los dos países, encontramos muchas similitudes en una coexistencia paralela, ¿no?, que es algo que también observamos a lo largo del libro y en este capítulo, que Portugal y España rara vez colaboran, rara vez se pelean y la mayor parte de las veces coexisten, ¿no? Y es algo muy curioso, ¿no?, muy particular para nosotros, los autores de este capítulo, que no somos historiadores, ¿no? Es algo muy, muy interesante de observar. Y en cómo coexisten, o en cómo se asemejan en esa coexistencia, también en la forma en la que abordan sus propios objetivos, al menos los declarados de política exterior. Por un lado, porque los objetivos declarados forman parte de una especie de objetivos, o sea, de una serie de discursos, de tradiciones, de objetivos implícitos, poco explícitos, es decir, no se construye una política pública, ¿no?, en el sentido moderno de construcción de políticas públicas, donde se ponen encima de la mesa unos objetivos claros, unos intereses claros, unos valores claros, sino que simplemente, ¿no?, hay una especie de confluencia, ¿no?, de percepciones acerca de qué debería ser la política exterior. Es verdad que en España en los últimos años se vira hacia una mayor formalización en la Ley de Política Exterior del 14, en la Estrategia de Política Exterior del 15, en la nueva Estrategia de Política Exterior del 21, pero siguen siendo objetivos muy generales y son documentos, pues que no se pueden, digamos, si se tomaran lo que son los elementos básicos de una estrategia, no están, ¿no? O sea, forma parte de, al final, pues cómo tradicionalmente nos hemos percibido en el mundo. Otra similitud
está en el enorme enfoque geográfico que tiene esta forma de establecer los objetivos, ¿no? En análisis de política exterior en España se hace muchas veces esta broma, ¿no? Que es que nos habrán hecho los australianos, ¿no? Porque objetivos de la política exterior, bueno, pues Europa por motivos obvios, América Latina también, Magreb y norte de África también, África subsahariana por supuesto también, y claro, Asia, ¿cómo no olvidarse de Asia? Dices, bueno, ¿qué nos habrán hecho los australianos, ¿no? Entonces es todo, ¿no? Y esto es algo que ocurre un poco en los dos países y que bueno, precisamente por esta confluencia de historia y de geografía es quizás incluso un poco inevitable, ¿no? Pero dentro de este enfoque geográfico y dentro de que tienen los dos ambiciones muy universalistas en su forma de plantear los objetivos, también hay una enorme importancia de Europa, ¿no? Y una importancia también, ¿no?, de todo aquello, ¿no?, que acaba viniendo después de esta circunnavegación de América Latina, de África, del norte de África también, pero eso se va diluyendo, ¿no? Incluso en los últimos textos de la política exterior portuguesa, incluso cuando se hace referencia a territorios, a países que forman parte de las excolonias, incluso el propio país, el propio Portugal, se ve como un puente europeo hacia esos territorios, ¿no? Por no extenderme mucho más, muy brevemente en lo que se refiere a sus formas de proyectarse, ¿no?, en el espacio europeo, en el espacio global, ¿qué nos dicen los resultados del índice Elcano de presencia global? Ambos países aumentan mucho su proyección exterior en los últimos años, lo que se explica también con su historia del siglo XX, ¿no?, y con una transición a la democracia y una salida de la autarquía también más o menos contemporáneas, bueno, muy contemporáneas, un fuerte perfil europeo que coincide con sus objetivos declarados de política exterior, una proyección más económica que militar o blanda, que además revela unos perfiles enormemente terciarizados, lo que a su vez en lo blando, ¿no?, en ese universo blando que describe Joseph Nye, ¿no?, y que nosotros, bueno, pues ahí incluimos la ciencia, la tecnología, la cultura, la cooperación al desarrollo, las migraciones, el turismo, revela también ese perfil terciarizado, ¿no?, con una gran importancia del turismo, pero ojo también de la ciencia, ¿no?, y esto es algo que resaltan ambos países. Geográficamente son países que se vuelcan en lo europeo, claramente, ¿no?, muy por delante de, ¿no?, lo que queda, ¿no?, y queda y, bueno, y permanece, y por supuesto con un peso específico de la historia, América Latina, África, particularmente en el caso de Portugal, no en el de España, pero donde, bueno, pues algunos elementos más característicos del siglo XX, como el eje noratlántico, se van difuminando, ¿no? Al final, lo que nosotros acabamos observando es que si como lo decía además el presidente, ¿no?, decía José Juan al inicio, si España y Portugal son actores más pasivos de esta globalización o de esta tercera globalización, y el espacio europeo ha sido un espacio muy dinámico frente a otros espacios, frente al lusófono, frente al iberoamericano, precisamente en su rol más pasivo, lo que acaba teniendo un ejercicio, vamos, un proceso de integración más dinámico frente a otros, es un efecto enormemente centrípeto, ¿no? Entonces, digamos que el vuelco europeo tiene que ver con, digamos, la menor proactividad de España y Portugal, con el menor dinamismo de otras iniciativas, ¿no?, de integración, como pueden ser la iberoamericana, la lusófona, etcétera, y con el enorme dinamismo, ¿no?, en los últimos años del proceso de integración europeo, a pesar, ¿no?, de los Brexit, de las dificultades, ¿no?, de integración en algunos sectores, ¿no? Y claro, como correlato de este efecto centrípeto, pues claro, también tenemos un debilitamiento de las conexiones latinoamericana y africana. Siento haberme extendido tantísimo, María, perdóname, me lo resto de la segunda intervención. Fenomenal, te lo agradecemos. Bueno, pues vamos a adentrarnos ya en esas tres dimensiones que ya hemos descrito, ¿no?, que recoge ese índice Elcano de presencia global, empezando por la dimensión económica, en un capítulo que firman nuestro presidente José Juan Ruiz, que nos acompaña, y Federico Steinberg, sobre cómo se insertan España y Portugal en la economía mundial, donde también nos ilustrará destacando esas similitudes, diferencias, pero sobre todo, que es lo que han intentado reflejar en el capítulo, los retos, ¿no?, los retos compartidos que dificultan esa mayor convergencia quizá con el resto de la Unión Europea, ¿no?
¿Cómo abordáis, José Juan, ese análisis y, sobre todo, en qué puntos, ¿no?, hacéis especial hincapié para ambos países en el futuro, en esta fase de la globalización o de la posglobalización? Adelante, 5 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, María. Efectivamente, el capítulo económico es un capítulo que tiene una clara línea conductora. España y Portugal son participantes tardíos en los movimientos de integración y de globalización que en todo el mundo, en Europa, en el eje atlántico, se producen a partir de la Segunda Guerra Mundial y fundamentalmente en los últimos años del siglo XX, las últimas décadas y la primera del XXI. Y lo somos no por una maldición bíblica, lo somos porque los dos países tienen dictaduras. Y los perdedores fuimos, en cierta manera, perdedores en la Segunda Guerra Mundial. No teníamos los requerimientos de convivencia democrática que se exigía para participar en ese proceso de integración que comenzó a gestarse en Europa. La historia es esta y no se puede olvidar, porque toda esa serie de cúmulos de retrasos y de rezagos que fuimos acumulando, no solo en reconocimiento internacional, sino en educación, en bienestar, en desigualdad, evidentemente van a ir lastrando lo que es la segunda parte de la convergencia de los dos países. Los dos países salen de la dictadura prácticamente en el mismo periodo, y a los dos lo que les integra en Europa es su acceso a la Unión Europea. Y la segunda parte del siglo, la última parte del siglo XX, es una historia de éxito, tanto de Portugal como de España. Se produce un fortísimo crecimiento económico, se produce un cambio en la sociedad, se produce un cambio de todas nuestras instituciones y somos homologados. Pero es importante advertir y subrayar que todos esos cambios son parciales. España y Portugal, ninguno hemos conseguido llegar a los niveles de bienestar medidos por renta per cápita de los países europeos. Portugal se mantiene alrededor del 50-55%, España alrededor del 70-75%, y esta es un proceso que además se paró a partir de probablemente de hace 20 años. Fue un primer proceso de convergencia hasta finales de los años 90, 92, y a partir de ahí la convergencia ha sido mucho más lenta que lo que fue la primera parte de nuestra integración en Europa. La segunda parte, como ha comentado Iliana, es nuestro proceso de integración es europeo. Nuestra presencia y nuestros lazos con otras zonas del mundo que han crecido mucho más dinámicamente que Europa en los últimos 30 años son muy tenues. Asia está fuera de nuestro patrón de especialización, de exportaciones, inversión, decisiones empresariales. Y quizá las dos únicas matizaciones es que sí hubo un continente, que fue América Latina, que contribuyó decisivamente a que las empresas españolas, que fueron producto, la mayor parte de las grandes empresas, de procesos de privatización, consiguieran saltar del mercado doméstico y convertirse en multinacionales. Esta es probablemente la mayor diferencia que uno encuentra cuando analiza la experiencia de Portugal y España. España sí tiene, por tamaño de mercado, por tamaño de empresas, algunas empresas multinacionales, mientras que en Portugal, digamos que su representación en ese ranking es mucho más bajo. Uno de los grandes temas es que todo este proceso inicialmente también redujo la desigualdad, porque en nuestros países se implantaron sistemas de welfare state, se fue creando el estado del bienestar tanto en Portugal como en España, y aun partiendo de niveles muy elevados de desigualdad en los dos países, inicialmente se redujo la desigualdad marginalmente y sobre todo se crearon bienes públicos a los que accedió toda la población, pero después digamos que ese proceso no ha permitido que se vaya reflejando los datos y seguimos siendo de los países más desiguales de la Unión Europea, más desiguales de la OCDE, sobre todo porque nuestros sistemas fiscales tienen una capacidad redistributiva muy moderada. No es un problema solo de impuestos, también de eficacia del gasto público.
Déjenme que me refiera al elemento central. El elemento central, digamos, de este proceso en términos económicos es que hemos crecido, tanto Portugal y España, acumulando factores, acumulando e incorporando más gente al mercado de trabajo, fundamentalmente las mujeres, a lo largo de los últimos 30 años, e invirtiendo más, es decir, teniendo más máquinas, teniendo más carreteras, teniendo más capital instalado. Pero no hemos crecido por mejora de la productividad de los factores. No es de la competitividad, es de la productividad. Crecemos acumulando cosas, teniendo más gente en el mercado e invirtiendo más, pero cómo combinamos el trabajo y ese capital no nos ha dado el crecimiento de productividad, cuya experiencia histórica es que es el que permite el crecimiento a largo plazo. Solo hubo un periodo, los periodos iniciales, cuando pasamos de poblaciones muy agrícolas a poblaciones en servicios y más urbanas, en las que se produjo esa mejora de productividad. Pero en Portugal la contribución de la productividad a lo largo de todas estas épocas al crecimiento prácticamente es despreciable, un 5%, y en España no llega al 10%. Y este es el gran problema que enfrentan los dos países. Tenemos que pasar de una experiencia de éxito del siglo XX a una experiencia de progreso del siglo XXI, y por acumulación de factores no lo vamos a conseguir. Nuestras demografías, nuestra estructura de capital no nos va a permitir seguir creciendo solo acumulando factores. Necesitamos tener ideas y tecnología para poder crecer. Más inversión en educación, igualdad y en investigación y desarrollo. Esa es la primera de las conclusiones. La segunda, y es la parte probablemente menos bonita de la historia, pero que es la que aparece con los números. La economía tiene esta enorme desventaja de que no permite hacer transacciones. O sea, lo que es lo que es. Pasar de ser países autárquicos como fuimos a ser países integrados tiene muchas ventajas, y la historia está ahí, pero tiene un inconveniente. El inconveniente es que eres mucho más vulnerable y mucho más volátil. Las crisis que vienen del exterior te afectan. Y como toda nuestra historia institucional está organizada en torno a Europa y a nuestra adhesión al sistema monetario europeo y a la Unión Europea, los mecanismos que tenemos de ajuste son mecanismos que probablemente, dadas nuestras deficiencias estructurales, hacen que cada vez que tengamos que enfrentarnos a una crisis tengamos auténticas tensiones sociales y costes sociales muy elevados. Yo tengo un amigo argentino muy cínico que dice: ustedes no crecen, ustedes lo que hacen es recuperarse. Y es verdad, o sea, si uno toma lo que nos ha pasado en los últimos 25 años, nosotros no hemos crecido, hemos pasado todo el rato recuperándonos de la crisis anterior hasta que llega la siguiente. Y esta es un estancamiento en los niveles de renta per cápita y de prosperidad y de confianza del país en sí mismo, que afecta también a Portugal y que es uno de los problemas importantes. Conceptualizar esto es el tema más importante. Déjenme que acabe solo con una reflexión sobre qué significa esto de crecer con ideas y crecer con tecnología. Lo que básicamente significa es que necesitamos aprovechar las oportunidades que están apareciendo, porque somos parte de esa Europa, de ese mundo que cambia, y los dos mayores temas que tenemos sobre la mesa son, por un lado, cómo somos capaces de defender nuestros sistemas democráticos de los ataques populistas, porque sabemos que la democracia es la que ha traído la prosperidad, y el populismo y las dictaduras, las autocracias, es lo que nos mantuvo alejado del mundo. Aislarnos del mundo por una ruptura de la calidad de nuestras instituciones democráticas es tremendamente complicado, hay que evitarlo, y ese es uno de nuestros grandes retos. El segundo reto es que el crecimiento en el mundo en los próximos 40 años se llama cambio climático. No hay otra historia. No hay nada que no pueda ser cambio climático. Todos los motores del crecimiento de la economía mundial van a estar, como siempre han estado en todas las revoluciones industriales del pasado, en quién es capaz de tener la fuente energética hegemónica y abundante.
Y eso se llaman energías renovables, se llama descarbonización. Y los dos países tenemos unas grandes oportunidades de poder desarrollar esas tecnologías y estar en una situación mejor que la que estuvimos en la segunda de las globalizaciones, cuando el petróleo y los fósiles no tenemos. Ninguno de los dos países tenemos recursos. Sí tenemos energías renovables, sí tenemos tecnología para desarrollarla, sí tenemos empresas y es donde hay que apostar. Pero tenemos un gran inconveniente. Mientras que hemos sido capaces de salir del aislamiento político, hemos sido capaces de salir del aislamiento en integración, no hemos sido capaces de crear las infraestructuras que unan el mercado ibérico con el mercado europeo. Estamos aislados. La idea de que somos una isla energética no es ninguna tontería, no es un concepto fake. Es verdad. No estamos conectados con el mercado al que podemos venderle nuestra energía, y este es uno de los temas que probablemente van a definir, si lo sabemos aprovechar, van a definir el futuro. Si integramos y somos capaces de estar en ese mercado, los dos países tienen muy buenas oportunidades. Si seguimos estando aislados de lo que va a ser el motor fundamental de crecimiento, vamos a tener una complicación en nuestro proceso de convergencia a los niveles de prosperidad que los dos países pueden alcanzar. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por esa mirada al futuro que les insisto que es una de las dimensiones que aporta este libro. Pasamos ahora entonces en esas tres dimensiones que les hemos anunciado. Nos quedarían dos por abordar. Una sería la dimensión militar que han abordado Félix Arteaga, nuestro investigador en el Real Instituto Elcano, y Pedro Seabra. Analizáis cómo se proyecta la fuerza militar de ambos países en el mundo y cómo esa proyección militar también moldea nuestra inserción en la globalización. ¿Cuáles serían, Pedro, esos elementos comunes de ambos países en esa proyección militar, y cuáles serían esas diferencias, y sobre todo qué perspectivas de futuro podemos compartir con nuestra audiencia y que recoge el libro para ambos países? Gracias. 5 minutos. Sí. Gracias. No, claro. Pero empezaba por aprovechar este momento para hacer un agradecimiento público a Félix, porque yo aproveché mi función de coeditor para me poner a escribir con él, una absoluta referencia en estos temas, y para mí fue un honor trabajar con él escribiendo este capítulo. Pero de forma muy sencilla, pero lo que nos interesaba descubrir o analizar con este capítulo era precisamente cómo los dos países utilizaron o no esta modalidad de proyectar en sus fuerzas militares en otros países, en otras regiones, como una forma de consolidar en su perfil internacional. Y eso, claro, parece algo muy simple, pero no tan fácil así de explicar. Y la verdad es que tanto Portugal y España tienen un camino paralelo en tiempos recientes, en los últimos 20, 30 años, en que aprendieron a utilizar esa modalidad y aprendieron a proyectar más y más sus fuerzas en otros países. Pero eso solo fue posible, y esa es la parte en que ambos comparten algunas semejanzas, y eso solo fue posible por un conjunto de cambios de su cultura estratégica en cada país, y que ata de forma muy directa y muy concreta con sus transiciones para la democracia, y con la necesidad también de encontrar un papel para sus Fuerzas Armadas y para saber lo que hacer con ellas en un contexto claramente distinto, y en un contexto internacional también el propio claramente distinto y con cada vez más desafíos. Y eso fue algo que se quedó muy claro de nuestro análisis, y también lo hicimos claro utilizando el índice, pero es muy curioso que ambos los países pasaron por los mismos momentos de tomar ciertas decisiones que fueran muy importantes para saber lo que hacer con sus Fuerzas Armadas en el exterior. ¿Quién autoriza? ¿Qué equipos se van a utilizar? ¿Para qué regiones se va a priorizar su acción? ¿Con qué parceros se va a priorizar esa proyección? ¿En qué formato o en el contexto de qué alianzas se va a dar esa participación? Todos esos momentos fueron partillados
claro, en momentos distintos por los dos países, pero ambos tuvieron que pasar por ellos. Y entonces esa me parece que es una imagen de marca del análisis de esta modalidad. La otra que me parece también muy curiosa es que utilizamos aquí una serie de encuestas a la opinión pública que fueron hechas tanto en España como en Portugal y que muestra de forma muy clara cómo el incremento de las Fuerzas Armadas en cuanto a forma de proyectar fuerzas y militares al exterior ayudó de forma muy clara a la legitimidad de las Fuerzas Armadas en las sociedades de ambos países. Las encuestas muestran que ese papel y esa condición que asumieron contribuyó de forma decisiva para elevar su perfil y también aquello que, los ciudadanos piensan o quieren de sus Fuerzas Armadas. Pero claro, también hay diferencias y aquí, obviamente, el número de militares y de equipos, claro que España siempre consiguió, por razones obvias y de proporciones, pero siempre consiguió desplegar mucho más que Portugal. Pero curiosamente Portugal consiguió participar en más y distintas operaciones que España y llegando hasta teatros de operaciones un poco más lejos que España. Pero lo que nos interesaba más con este capítulo no era tanto identificar, queríamos identificar las semejanzas y diferencias, pero también queríamos intentar explicar un poco este proceso. Y avanzamos con un conjunto de factores que nos pareció importantes para todo esto. En primer lugar, que ambos los países partillaron una vocación multilateral que ayudó a todo este proceso. O sea, proyectar fuerzas al exterior, participar o acceder o contestar sí a los pedidos que las organizaciones internacionales les pidan, siempre fue algo muy inherente a la proyección externa de esos dos países desde su transición para la democracia. En segundo lugar, la socialización de las estructuras de mando de las Fuerzas Armadas de ambos los países por cuenta de su participación en OTAN, en las Naciones Unidas y en la Unión Europea. Toda esa participación muy próxima con los militares de otros países, con las Fuerzas Armadas de otros países, contribuyó para construir esta cultura en que participar afuera, participar en operaciones militares de manutención de paz en otros países, pasar a ser algo natural, pero también prioritario para sus Fuerzas Armadas. Pero claro, y el tercer factor es que hay siempre no una contrapartida, pero es claro que esto contribuye para elevar el perfil de Portugal y España en la comunidad internacional. O sea, conseguimos mirar como un incremento en los militares, en los equipos, corresponde claramente a una tentativa de se presentar en los dos países, ambos como productores de seguridad internacional. Entonces tenemos que entender este incremento como parte de una estrategia mayor de también asumir en sus responsabilidades en el mundo en general. Pero para terminar, me gustaría también de dejar algunas pistas que terminamos el capítulo. Y la primera de ellas todas es que antes, pues lo escribimos en 2021, pero estábamos identificando una tendencia creciente o un desafío entre saber cómo anticipar los próximos contributos de los países en términos de proyección de fuerzas. Y nos parece que todavía se mantiene el desafío de saber si los dos países van a continuar a invertir en operaciones de organizaciones de que hacen parte y en que son parceros y aliados, o si van a empezar a aceptar más pedidos de mecanismos informales o operaciones que junten países de forma ad hoc. Y eso parece algo algo muy simple, pero al mismo tiempo puede quebrar un poco el padrón o la tradición de lo que ha sido hasta ahora la proyección de fuerzas de ambos los países.
El segundo es que claramente hay cada vez más exigencias, más amenazas, más teatros de operaciones para cual los dos países van a ser llamados. Las tecnologías emergentes y disruptivas, todo esto constituyen cada vez más nuevos desafíos a ambos países, pero claro, hay siempre la cuestión de cómo pagar todo esto y el presupuesto y la necesidad de equipar las Fuerzas Armadas para que puedan corresponder a esos pedidos y estar debidamente equipadas para enfrentar esas amenazas. Eso seguro que seguirá un desafío común a los países. Y por último, otra vez lo escribimos en 2021, pero no dejamos allá que los dos países iban a tener que tomar algunas decisiones cuando la bússola estratégica de la Unión Europea y el nuevo concepto estratégico de OTAN fueran aprobados, porque eso iba a implicar que los dos países tuvieran que tomar algunas decisiones sobre dónde se posicionar y cómo continuar o seguir contribuyendo en estas dimensiones. Y claro, desde que escribimos el capítulo y con la guerra en la Ucrania, hemos visto una reconceptualización de la necesidad de ambos los países contribuir más y más en el contexto de OTAN y el contexto de la Unión Europea para apoyar a Ucrania. Pero al mismo tiempo eso no significa que sus intereses en otros teatros de operaciones, como en el Sahel o en el Golfo de Guinea, no sigan tan importantes. Y por eso va a ser otro desafío, cómo mantener una necesidad creciente de apoyar sus alianzas naturales con teatros de operaciones que ahora están recibiendo un poco menos de interés o de atención de los otros parceros. Y me quedaría por ahí. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a llegar a la última intervención. Con esto cerraríamos la exposición de los contenidos. En este caso, a Ileana Olivier le pediré dos cosas en menos de 10 minutos, si es posible. Una es que nos des las claves fundamentales del capítulo sobre la presencia blanda, que han escrito Ángel Vadillo y Clara Carballo. ¿Cuáles son esas características de ese poder blando de ambos países y cómo esa dimensión también puede fortalecer la presencia global de España y de Portugal en el mundo? Y finalmente, Ileana, que también, sin solución de continuidad, nos des las conclusiones fundamentales que extraemos, como solemos hacer siempre en todos los trabajos del Real Instituto Elcano, las principales conclusiones de política pública de esta obra. Muchas gracias, Ileana. Muchas gracias, María. Sí, voy a ser muy breve porque sé que estamos ya fuera de hora y bueno, y además porque yo creo que las ideas esenciales ya se han ido exponiendo a lo largo del acto, ¿no? Empezando por lo primero que me preguntas sobre el capítulo 7, el último de la obra, yo destacaría tres cosas de ese capítulo, ¿no? La primera es bueno, pues la enorme complejidad que implicaba hacer un capítulo sobre la proyección blanda, ¿no? Porque no es por quitarle mérito a José Juan o a Pedro, pero digamos que el económico, el militar son ámbitos mucho más acotados, pero claro, en lo blando, pues no lo sé, pues de las migraciones, el turismo, la cultura, la ciencia, la tecnología, ¿no? Entonces, el enfoque que adoptaron los autores, Ángel y Clara, yo creo que fue muy acertado, ¿no? Porque por un lado analizaron esa proyección blanda en todos sus ámbitos, ¿no? Siguiendo de nuevo pues esa plantilla, ¿no? Si queremos, del índice Elcano de presencia global, pero por otro lado, digamos que en el análisis más cualitativo se centraron en lo que probablemente es más interesante de cara a esa mirada de futuro, que es lo que implican las comunidades lingüísticas para toda esa proyección, ¿no? Y para el potencial de esa proyección. Y eso es muy interesante porque, de nuevo, nos vuelve a poner de manifiesto toda una serie de similitudes, ¿no? que eso nos lo vamos encontrando a lo largo del libro, y, por otro lado, también una serie de dilemas o de encrucijadas para el futuro, ¿no? Respecto a lo primero de las similitudes, son dos países con un perfil, digamos, blando de proyección muy importante, de nuevo por sus características históricas, geográficas, lingüísticas, ¿no?
Son socios relevantes el uno para el otro, cosa que no ocurre necesariamente en todas las facetas, por supuesto, excepto en cooperación al desarrollo por motivos obvios. Y en lo geográfico, y esto es lo interesante, se vuelve a repetir ese patrón del cierto efecto centrípeto de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque, claro, en ese efecto europeo, en ese perfil europeo, pues es donde esas comunidades lingüísticas son menos activas, ¿no? Entonces, eso a su vez, porque claro, esas comunidades lingüísticas son importantes para muchas dimensiones blandas, para el turismo, la educación, la ciencia, la cultura, las migraciones, es donde además se encuentra de nuevo, bueno, pues un potencial de crecimiento muy importante y un potencial de colaboración que hoy por hoy, bueno, pues no está explotado, ¿no? Y ahí es donde ellos entran en este análisis, por ejemplo, de herramientas de política pública, como pueden ser el Instituto Camões y el Instituto Cervantes, y se ve, bueno, pues que de nuevo hay un enorme margen para la colaboración, ¿no? Y esto me lleva, como tú bien decías, sin solución de continuidad, a las conclusiones generales del libro. La mayoría han ido aflorando ya, me voy a centrar solo en dos o tres cosas, ¿no? La primera es, voy a tomar una frase precisamente de ese capítulo, ¿no? Del capítulo 7 de Clara Carballo de Gelbadillo. Dice: resulta impresionante comprobar hasta qué punto la marca geográfica fijada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde el 7 de junio de 1494, en el Tratado de Tordesillas, sigue explicando más de 500 años después hacia qué países se proyectan y vinculan España y Portugal. Esto, que es una obviedad para catedráticos de historia, para economistas como yo, ¿no? Poco alfabetizadas en este tema hasta el momento en que abordamos esta obra, es muy impresionante, ¿no? Es muy impresionante ver cómo las marcas de la historia y la geografía definen y moldean el sistema político, económico y social contemporáneo, ¿no? Esto es algo que se me hizo muy patente, ¿no? O se nos hizo muy patente al llegar al final, a la conclusión del libro, ¿no? Se ha dicho ya varias veces, ¿no? Las historias de España y Portugal transcurren en paralelo, coexisten en la mayor parte de las veces, rara vez se pelean, no se ayudan. Y además, y esto también se ha dicho varias veces, tienen un papel más bien pasivo en esta tercera ola de globalización. Pero claro, de estos dos elementos pues salen dos conclusiones o recomendaciones obvias, ¿no? Bueno, pues si han ido en paralelo, bueno, tienen una serie de debilidades y de fortalezas comunes con muchísimo campo para la colaboración, ¿no? Y de hecho, quizás bueno, el ejemplo que nos viene a todos a la mente, que está en los medios de comunicación, ¿no? Esta idea de la excepción ibérica, ¿no? en cuestiones energéticas, es quizás un buen ejemplo, ¿no? De cómo ese campo se puede materializar. Y ese segundo elemento, el que hayan sido actores tan pasivos de la globalización, pues también lleva a una conclusión, una recomendación obvia, ¿no? Sin caer en la ingenuidad, ¿no? Hay elementos estructurales importantes de estructura económica, de historia, de geografía, que explican esa pasividad, ¿no? Pero también hay un elemento, ¿no? Y Pedro mencionaba un cambio en la cultura estratégica. Yo sé que este es un término que se suele utilizar para hablar de la dimensión de defensa o de seguridad, pero que podemos extrapolar a la ciencia, a la economía, a la cooperación al desarrollo, ¿no? Cambiemos hacia una cultura estratégica. Ahí también hay un margen para ser mucho más proactivos. Y quizás este mismo ejemplo de la excepción ibérica y cómo se está planteando, ¿no? La posibilidad de extrapolar este modelo de forma más amplia, o si no para toda la Unión Europea, para parte de la Unión, es un buen ejemplo. Y aquí lo dejaría con un último agradecimiento de nuevo a todas las personas que han participado en la elaboración del libro. Muchas gracias, Iliana. No sé, Guillermo, si podemos abusar de vuestra hospitalidad y dejar, digamos, unos últimos 5 minutos para alguna pregunta del público o algún comentario adicional. Por supuesto. Pues si tienen alguna pregunta para nuestros ponentes, o ya les hemos dejado con las ganas de leer directamente el libro. Ahí hay una pregunta. Sí, creo que hay un micro que le van a pasar. Sí, creo. Esta magnífica exposición, la verdad que justifica mi viaje de Bilbao aquí para los actos. Y bueno, le haría una pregunta a José Juan. ¿Hasta dónde este pequeño complejo ibérico que hemos tenido siempre, un poco fruto de nuestra política pasada, ¿no? Sí. No nos hace ver la esperanza que tenemos en renovables, como decías, y la esperanza que tenemos en almacenamiento de gas, ahora que está gas licuado, ¿no? Donde otros países europeos no tienen esa posibilidad. Y también, Juan, ¿qué habría sido de esto si la vuelta al mundo
o el descubrimiento de América lo hubieran hecho los ingleses. La bola de cristal y la pregunta para José Juan en primer lugar, si te parece, o prefieres... ¿Sí? Vale, perfecto. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, hoy sabemos que eso hubiera sido imposible. Te recuerdo que Drake, entre Magallanes y Drake van 60 años. Y además Drake le da la vuelta al mundo con un piloto portugués. Ya creo que te he respondido, ¿no? Es decir, son los países ibéricos los que están en condiciones de emprender esa globalización. Primero, tienen unas monarquías muy potentes, envueltas con un grupo de comerciantes fortísimos, que te recuerdo que el eje veneciano-genovés se traslada a Sevilla y a Lisboa. Es decir, que son monarquías muy potentes, con grupos de comerciantes muy potentes, muy relacionados, casi todos cristianos nuevos, muy relacionados con la formación del primer capital en el mundo de Flandes y de Holanda, muy relacionados con el mundo del Senegal. Te recuerdo que los grupos de judíos, directamente judíos, en Senegal es potentísimo, que son los que van a iniciar el proceso de la explotación integral de la esclavitud desde África prácticamente hacia el mundo. Eso no existe en otros lugares. Y por supuesto tienen la gran experiencia de navegación oceánica. Son grandes constructores de navíos oceánicos, no es lo mismo. Inglaterra no los tiene, Francia no los tiene, Holanda no los tiene. Necesitarán 70 años para tenerlo. Es decir, ese conocimiento oceánico que existe en Portugal y en Castilla llevan 70 años de adelanto. Es verdad que luego esos 70 años comienzan a tener una importancia en los países del norte, pero fíjate que es una importancia relativa, es una importancia a la contra, no a favor. Serán los holandeses los que comiencen a construir las compañías, pero compañías que fíjate que están siguiendo el modelo de la Casa de la India de Portugal y de la Casa de la Contratación en Sevilla. O sea, ese modelo ibérico es el triunfante. Bien, lo que sucede es que no queremos estudiarlo, no queremos verlo así, nos deslumbra siempre los grandes acontecimientos exteriores y hemos estudiado esto muy poco. Se estudió en los años 40, 50, 60, quiero recordarte, aquí muy cerquita vivió y murió Ramón Carande. En los años 40 escribe Carlos V y sus banqueros, un libro básico, fundamental. En Portugal, Vitorino Magalhães Godinho escribe 2 libros fundamentales para entender todo esto. Inclusive Enriqueta Vila, que se acaba de ir, ha estudiado en las grandes casas de mercaderes, tanto en Sevilla como en Lisboa. Es decir, lo que pasa es que en estos últimos 5 o 6 años estamos queriendo volver a descubrir grandes cosas y descubrimos el agua tibia, simplemente porque no estamos leyendo a los maestros que desde hace 50, 60 años esto lo han mostrado muy bien. Sí, esto de ser un economista es como un sacerdocio, hay que evitar todas las tentaciones, porque a mí lo que me gustaría es seguir hablando con Juan y contestarle con Juan. Solo voy a hacerte un comentario a lo que acaba de decir Juan, de por qué hay que leer realmente a los clásicos y a los Carande, a los Antonio Domínguez Ortiz, a Brodel, porque si no, no entendemos nada de lo que estamos haciendo. Hay una conferencia muy famosa de Keynes en Madrid, en la residencia de estudiantes, en 1933, que se llama Las perspectivas económicas de nuestros nietos. Es una conferencia muy divertida en la que dice que no vamos a trabajar, que la fuerza del interés compuesto nos va a llevar a la prosperidad. Pero en la conferencia hay una referencia extraordinaria a Drake. Keynes dice que el tesoro que Drake trajo desde Perú, el ataque a Lima, fue invertido, la reina de Inglaterra, la antecesora, Isabel, la primera, no la segunda, Isabel, era propietaria de parte del botín. Y con el botín de Drake se pagó la deuda externa británica de la época y fue invertido el dinero en la Levant Company. Los beneficios de la Levant Company fueron los que después fueron a la East Indian Company. Y la acumulación de las 40.000 libras traídas en el tesoro de Drake a interés compuesto del 3,5% desde entonces explicaba, cuando Keynes daba la conferencia en Madrid, la totalidad de la inversión extranjera directa de Inglaterra en el resto del mundo. Es una historia absolutamente fascinante que creo que complementa un poco lo que decía Juan, ¿no? Sobre economía.
que es... yo creo que tienes razón, o sea, pero fíjate, el tema del almacenamiento, el tema, digamos, de nuestra capacidad ahora de regasificar el ENG, sin duda son factores como muy coyunturales. La idea del MidCat. Yo creo que nos equivocaríamos si intentásemos exclusivamente fijar nuestra atención, tanto Portugal como nosotros, en un tema coyuntural, o sea, el precio del gas actual. No, creo que eso hay que hacerlo, pero que realmente el MidCat, el gas, son las energías del pasado. Nos van a permitir llegar al futuro, pero son las energías del pasado. Yo creo que esto hay que pensarlo de otra manera y nos va a volver otra vez a decir por qué, aunque Europa sea el mercado, nosotros tenemos que tener los ojos puestos en África y en América Latina. Realmente, de lo que va la revolución energética, en mi opinión, es de electrificación. Es cómo generas electricidad. Y para generar electricidad, hidrógeno verde, solar, eólica. Bueno, el tema fundamental es que para hacer esa transición necesitas minerales que no existen ni en Europa ni existen en España. Podemos tener una parte. Necesitamos cobre, necesitamos litio, necesitamos minerales raros, de los cuales hoy China tiene el 80% de la capacidad de proceso. Entonces, si tú realmente piensas a lo grande, piensas de que puede ser un suministrador y un contribuidor neto a la descarbonización de la economía europea, España y Portugal lo que tienen son dos grandes oportunidades. La primera de las oportunidades es ayudar a que África y Latinoamérica estén en esa conversación. Y estén en esa conversación más allá de ese poder blando al que hacía referencia Ileana, sino que estén ahí porque son los que tienen los recursos que a los demás nos van a permitir saltar a esa descarbonización. Y en segundo lugar, y más importante, y conectando con lo que os comenté de las ideas, Latinoamérica tiene las mejores condiciones, tiene agua, tiene el desierto de Atacama, tiene el nordeste de la costa de Brasil, que está a 3 horas de Canarias, que la gente no calibra realmente lo cerca que estamos de ese mercado. 3 horas no es nada. Bueno, ese mercado no solo es que tengas capacidad de generación, es que tienes talento, y tienes empresas, y tienes ingenieros, y tienes gente que puede contribuir a solucionar los problemas europeos. Intentar hablar de descarbonización de la economía mundial sin hablar de agricultura es imposible. Y la agricultura sostenible hoy, la frontera tecnológica, son Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Lo pongas donde lo pongas, no es Asia, está ahí. Si quieres hablar de descarbonización y sostenibilidad, necesitas hablar de agua. El 40% de las reservas mundiales de agua dulce están en América Latina. La matriz energética de América Latina es la más limpia del mundo, la más limpia en estos momentos. Entonces, esta idea de que nuevamente podemos tratar y llamar la atención que nuestras fortalezas, que es nuestra presencia y nuestros lazos con América Latina, sirven para resolver un problema mundial. Y esto ya no tiene nada que ver ni con colonia, ni con madre patria, sino que estamos interesados en que los que saben que resulta que son los latinoamericanos estén en la conversación global. Y ese yo creo que es una de las grandes apuestas que este país y Portugal deberíamos estar haciendo para estos temas energéticos y otros muchos. Y si hay alguien que sabe de inflación, son los latinoamericanos. Si hay alguien que sabe de ataques populistas a la democracia, son los latinoamericanos. Esa experiencia que hoy está descartada en el mundo porque son latinoamericanos, porque son rarísimos, porque no los entiendo, porque están de fiesta. Bueno, eso
creo que sería un bien público que sería muy bueno que lo pusiéramos en común con nuestros socios europeos. Creo que eso equilibraría bastante nuestra posición marginal y eliminaría ese complejo, o mitigaría al menos ese complejo ibérico. Sobre todo ahora que ya sabemos que los alemanes no sabían lo que hacían, ¿no?, con el gas. Muy bien, pues ahora sí que creo que ya tenemos que poner fin porque tenemos que tomar un AVE para volver a Madrid, con gran pena. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber asistido a esta presentación de verdad de este libro y sobre todo, por favor, consúltenlo. En nuestra página web está a su entera disposición. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.